Saludo a Mauricio Meshulam, nuestro querido especialista en materia internacional. ¿Cómo estás, Mauricio? Muy buenas noches. Hola, Leo, un gusto saludarte a ti, un gusto saludar a la audiencia, como siempre. Bueno, pues hay tensión en Oriente por la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Y hay que decir que en Estados Unidos este personaje, el Speaker of the House, como se dice en inglés, es un personaje mucho más poderoso que lo que tenemos del presidente de la Cámara de Diputados aquí en México. Es un personaje muy importante. Y Nancy Pelosi, que lleva muchos años ahí en ese puesto y que es una política de mucho colmillo, se lanzó a visitar Taiwán y esto molestó mucho a los chinos, Mauricio. Así es, hay que entender aquí, yo diría, varias cosas. La primera es, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué para China el tema de Taiwán es tan sensible, Leo? Uno diría, bueno, lo que pasa es que es una especie de república independentista, ¿no? Algo así como en los movimientos independentistas de Hong Kong, tal vez. No es así. O sea, Taiwán se asume a sí misma como la República de China. Taiwán se considera desde su inicio históricamente como la legítima representante de China. Entonces, para Beijing es enormemente sensible cada vez que existe una visita de alto nivel, pero cuando estás mandando a una persona que es un par de Joe Biden, porque pues el Congreso en Estados Unidos es el poder legislativo y el poder ejecutivo tienen en teoría el mismo rango. Si está yendo la presidenta de la Cámara de Representantes, si está yendo la líder del Congreso, esto es un tema altamente sensible que es percibido en China como una humillación directa a su legitimidad. O sea, hay que resaltar que Estados Unidos sostiene desde fines de los años 70 relaciones formales con China, o sea, con la China de Beijing y su reconocimiento a que Beijing es la capital de China y que el gobierno asentado en Beijing es el legítimo gobierno de China, pero sostiene relaciones no oficiales con Taiwán. Insisto, no es que Taiwán sea la República de Taiwán. Taiwán se asume a sí misma como la República de China, y esto es fundamental comprenderlo, pero Estados Unidos mantenía durante muchos años lo que se conoce como una ambigüedad estratégica. Es decir, reconozco que China, pues es China, pero la disputa que existe con Taiwán se tendrá que resolver por medios pacíficos y Estados Unidos sostendrá relaciones comerciales, relaciones no oficiales con Taiwán. No es la primera vez que un líder del Congreso visita Taiwán, pero hay que entender en qué momento nos encontramos, Leo. Estamos en 2022, después de una elevación en las tensiones entre China y Estados Unidos desde hace muchos años. Piensa solo en la guerra comercial, la guerra tecnológica, la ciberguerra, la competencia por espacios de influencia, y ahora todo eso añádele el conflicto de Ucrania, que deja pensando a muchas personas en cuanto a cuáles son los impactos que Ucrania puede tener en temas de Taiwán. Una de las lecturas dentro de Estados Unidos es que Estados Unidos se tendría que apurar muchísimo para armar a Taiwán y prepararla para una potencial intervención, y que además de eso, Estados Unidos tendría que tener un despliegue muchísimo más importante que el que actualmente tiene para poder realmente disuadir a China de que invada. A ver, déjame preguntarte, Mauricio, ¿es factible, es viable, te lo imaginas a China invadiendo a Taiwán? Mira, es justamente ahí entra un tema que se conoce como la guerra cognitiva, porque entra en lo que nos podemos imaginar o no, en los cálculos que hacemos. China, tras la salida de Pelosi de Taiwán, lleva a cabo ejercicios militares como nunca antes habíamos visto. Se rompen todas las líneas anteriores o todos los récords anteriores en 6 zonas diferentes, rodeando y de alguna forma aislando a la isla, y además mandando misiles por encima de la isla, cosa que no había ocurrido anteriormente, los cuales, algunos de ellos, aterrizan en la zona exclusiva económica marítima de Japón, mandando con ello también un mensaje a Japón, mandando un mensaje a Estados Unidos. Y entonces aquí fue un juego como de quién se iba a doblegar y quién no. En China esto era percibido como una humillación, y de hecho hubo muchas críticas a Xi Jinping en términos de que debió ser más duro
con Nancy Pelosi, y del lado estadounidense se dijo que Nancy Pelosi no podía cancelar la visita una vez que había sido anunciada, y de hecho fue anunciada desde abril. No debía cancelar esta visita porque sería someterse a las amenazas chinas. Entonces, pero perdón, Mauricio, no me contestaste. Sí, es correcto, perdón, allá iba. A ver, venga. El mensaje de China es, por supuesto que sí, estoy dispuesta a invadir, no solamente estoy dispuesta, lo estoy planeando, y además hay que apurarse mucho para que no nos pase lo que le pasó a Rusia con Ucrania. O sea, en los estimados estadounidenses que hacen esta serie de simulaciones, juegos de guerra, distintos think tanks o centros de estudio y pensamiento, incluidos muchos de ellos colaborando con el Pentágono, hay muchísimos escenarios que sí incluyen una intervención china en Taiwán, de aquí, se decía, a los próximos 5, 6, 7 años. Lo que pasa es que con Ucrania esto se está acelerando. Hay muchos estimados que indican que eso ahora, en vez de 5 o 6 años, podría ocurrir en 1 año y medio, en 2 años, algo así como una intervención. Pero China nos manda otro mensaje, Leo. El mensaje de China es, no necesariamente tendría yo que optar por la intervención. Puedo aislar a Taiwán militarmente y puedo ocasionar un bloqueo y un embargo físico de facto en la isla, y a ver, quítame de aquí. Este es el mensaje que manda China, y lo hace como producto de lo de Pelosi, como una especie de catalizador o acelerador de este proceso que viene caminando. A ver, déjame, te hago una última pregunta porque ya se nos está acabando el tiempo. Ahora te hago la pregunta, ¿qué tan factible, si visualizas tú y si te imaginas, que si China invade Taiwán, vaya a intervenir militarmente Estados Unidos, lo cual ya significaría el enfrentamiento militar de las dos superpotencias? Es que justo son las preguntas. Hoy la realidad es que materialmente Estados Unidos no tendría la capacidad de evitar esa invasión, y es justamente el resultado de muchos de los juegos de guerra que te estoy platicando y simulaciones que se llevan a cabo. Y en segundo término, lo que está tratando de hacer Estados Unidos es convencer de que sí. Biden ya dijo 3 veces que saldría a la defensa de Taiwán. Luego la vocera de la Casa Blanca modera esa declaración y dice, no se refería el presidente a que estamos abandonando nuestra política de ambigüedad estratégica o de no intervención, etcétera. La realidad es que hoy militarmente Estados Unidos no puede, pero quiere demostrar que sí puede, y muy probablemente vamos a ver muchos mayores despliegues en la zona por parte de Estados Unidos y sus aliados, Leo. Se calienta esto, Mauricio. Sí, definitivamente es uno de los subproductos de la guerra de Ucrania, el enfrentamiento entre la OTAN y Rusia. Ahora mismo, si revisas el concepto estratégico de la OTAN en la cumbre reciente que hubo de liderazgos de la OTAN en Madrid, vas a encontrar que ya China es incorporada a la doctrina de la OTAN como una amenaza importante, y esto pues obviamente complica la situación. Lo que pasa es que la visita de Pelosi pues añade como una leña adicional a este fuego que ya se viene cocinando. Pues muchas gracias, querido Mauricio. Muy buenas noches. Al contrario, Leo, muy buenas noches. Gracias a toda la audiencia. Y muchas gracias a usted por habernos acompañado. Mañana es nuestra edición de fin de semana. Vamos a platicar con los 3 amigos, con Toño de Valdés, Pepe Segarra y Enrique Burak. Me acompañará nuestro crítico de cine, José Antonio Valdés Peña. Y el tema será el deporte en el cine. No se lo pierda. Aquí nos vemos.